la bienvenida a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Un nuevo incidente ha sacudido a la familia Sabanci, haciendo saltar los titulares de la prensa sensacionalista. Aunque las consecuencias de su ruptura con Hande Erçel aún no habían remitido, la familia de Hakan Sabanci se vio sacudida por un escándalo inesperado. Arzu Sabanci y su nuera, Nazli Sabanci, causaron un revuelo en redes sociales durante un evento privado al que asistieron. El comentario de un usuario ruso compartiendo las poses de la pareja impactó a los medios turcos como una bomba. Cuando se hizo evidente la magnitud del incidente, todos comenzaron a preguntarse: ¿será una coincidencia o se habrá cumplido la maldición de Hande? El evento era un evento especial para una reconocida marca de cosméticos, celebrado en un hotel de lujo. Arzu Sabanci y Nazli Sabanci deslumbraron con su elegancia. La novia y su suegra, frecuentemente vistas juntas en redes sociales, atrajeron la atención esta vez con sus fotos juntas. Pero esa foto rápidamente se convirtió en una historia completamente diferente. La historia compartida por Nazli Sabanci se viralizó en redes sociales en cuestión de minutos. Esa publicación desató una gran crisis gracias a las palabras de una usuaria rusa. Nazli Sabanci compartió una foto suya posando junto a Arzu Sabanci en su historia, agradeciendo a la persona que la tomó. Sin embargo, este agradecimiento causó una vergüenza inesperada. Nazli, quien compartió la foto sin verificar el significado del comentario de la mujer rusa, desconocía lo sucedido. Sin embargo, las palabras de la mujer en ruso distaban mucho de ser inocentes. La frase suegra, que destrozó una familia, se tradujo rápidamente al turco y se extendió por las redes sociales. La atención de todos se centró de inmediato en la familia Sabanci. Los usuarios de habla rusa tradujeron el texto de inmediato y la noticia arrasó en los tabloides como una bomba. Cuando la cuenta de Instagram, @NurMagazines, reveló este detalle, la situación se descontroló. Las palabras reconocen a estas bellezas, ¿verdad? La suegra que destrozó una familia no pasaron desapercibidas para los fans de Hande Erçel. Las redes sociales estallaron, vinculando el incidente con las propias experiencias de Hande Erçel. Comentarios como las maldiciones de Hande son pesadas se sucedieron. Tras el incidente, Nazli Sabanci eliminó rápidamente su publicación. Ni siquiera borrar la publicación pudo detener la crisis. Las páginas de revistas acapararon titulares en cuestión de minutos. El escándalo, que generó titulares como "Deshonra en la fachada de Sabanci", también rompió el silencio de Arzu Sabanci, según fuentes cercanas a la familia. Arzu Sabanci estaba furiosa con el incidente. La negligencia de Nazli ensombreció tanto la noche de la marca como la imagen de la familia. Los usuarios de redes sociales comentaron: "El karma ha vuelto". Es probable que las repercusiones de este incidente sigan siendo tema de debate para la familia Sabanci durante mucho tiempo. La presión sobre la familia, especialmente tras la separación de Hakan Sabanci y Hande Erçel, se había intensificado. El trato de Arzu Sabanci a Hande fue objeto de frecuentes comentarios en la prensa sensacionalista. La falta de publicaciones de Hande tras el incidente fue notable.
Sus fans interpretaron el silencio de Hande como la mejor venganza, ya que todos vieron este escándalo como su victoria silenciosa frente Pierre. Según se informa, Nazli Sabanci no tenía segundas intenciones al publicar esta publicación. Sin embargo, la magnitud del error se convirtió en tema de debate en la sociedad. La frase destructora familiar, en particular, adquirió aún mayor importancia tras la ruptura de la relación entre Hande Erçel y Hakan Sabanci. Los usuarios de redes sociales criticaron duramente a Arzu y Nazli Sabanci. Algunos dijeron, quienes antes no querían a Hande ahora son objeto de burla por parte de la mujer rusa. Estos comentarios cambiaron por completo el curso de los acontecimientos. Algunos comentaristas sensacionalistas describieron los hechos como justicia universal. Desde hacía tiempo se rumoreaba que Arzu Sabanci era la responsable de la separación de Hande Erçel. Las lágrimas de Hande se habían convertido en una fuente de vergüenza para la comunidad de Sabanci. Miles de personas compartieron el incidente en redes sociales, calificándolo de recompensa kármica. El comentario "cosechas lo que siembras" resumió la situación a la perfección. Sin embargo, la familia Sabanci no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente. El silencio de Arzu Sabanci respecto al incidente ha generado controversia. Arzu Hanım, anteriormente bastante activa en redes sociales, no ha publicado nada desde entonces. Nazli Sabanci, sin embargo, ha ocultado varias publicaciones en su cuenta. Sus familiares afirmaron que las redes sociales fueron suspendidas para evitar que el incidente se intensificara. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y las imágenes ya se habían grabado en pantalla. Es curioso qué medidas tomarán esta pareja de nueras, dos de las figuras más prominentes de la sociedad, tras el escándalo. Algunas fuentes sugieren que Arzu Sabanci lanzará una campaña de limpieza de imagen contra los medios de comunicación. La propia Nazli Sabanci habría declarado: hubo un gran malentendido. Sin embargo, las redes sociales han sido implacables. El incidente ha manchado la reputación de la familia Sabanci. Esta situación creó un ambiente de triunfo para los fans de Hande Erçel. Durante mucho tiempo circularon rumores de que Hande había sido excluida por Arzu Sabanci. Ahora, la acción de la parte excluida se interpretó como un momento de justicia para sus fans. Comentarios como "el silencio de Hande fue más fuerte que 1000 palabras" se extendieron rápidamente. El incidente encabezó las listas de tendencias, especialmente en Twitter. El silencio de Hakan Sabanci ante este escándalo es sorprendente. Hakan, quien había mantenido un perfil bajo desde su separación de Hande Erçel, se encontraba ahora en medio de una crisis familiar. Según algunos informes, Hakan tuvo una breve discusión con su madre tras este incidente. Fuentes cercanas a su familia informaron que Hakan se había retirado de las redes sociales diciendo: "No quiero que se hable más de mí". Sin embargo, la prensa sensacionalista no lo dejó en paz. Se rumorea en los medios que este incidente también afectó a Hande Erçel. Según informes de sus allegados, Hande simplemente sonrió al enterarse de lo sucedido. Hande, quien declaró: "Ahora sigo mi propio camino", optó por observar los acontecimientos en silencio. Sin embargo, quienes la rodean afirman que sintió alivio. El grupo Sabanci, que había sido noticia durante años por sus comentarios sobre ella, ahora ha acaparado titulares por su propia culpa. Incluso han comenzado a circular chistes sobre la maldición de la mujer rusa en redes sociales. Los usuarios se preguntan cómo se recuperarán Arzu y Nazli Sabanci del incidente. Algunos seguidores afirman que Nazli contactó a la mujer rusa y se disculpó. Sin embargo, esta afirmación aún
no ha sido confirmada. No obstante, parece que la familia Sabanci estará asociada a este incidente durante mucho tiempo. La frase romper una familia, en particular, los perseguirá. Los representantes de la marca también se mostraron perturbados por el incidente. El evento pretendía transmitir un mensaje de belleza y unidad, pero tuvo el efecto contrario. Se alega que Arzu y Nazli Sabanci enviaron una disculpa privada a la marca. Sin embargo, no se ha emitido ninguna declaración pública. Sin embargo, los usuarios de redes sociales compartieron la ironía del incidente, diciendo: todo gira en torno a una historia. Este incidente conmocionó no solo a la familia Sabanci, sino a toda la sociedad. Ahora, todos revisan cuidadosamente cada palabra que comparten en redes sociales, porque una sola palabra fue suficiente para arrastrar el nombre de toda una familia por la garganta. Se dice que Arzu Sabanci será más cuidadosa en este tipo de eventos en el futuro. Sin embargo, pase lo que pase, este escándalo no se borrará fácilmente de la memoria. La palabra destructor familiar ahora se asocia con el apellido Sabanci. La prensa sensacionalista espera nuevos desarrollos tras este incidente. Se espera que Arzu Sabanci cambie la conversación con una estrategia de relaciones públicas. Sin embargo, por ahora, la opinión pública está unida en torno al tema del lamento de Hande. El consenso general es el mismo, que cada justicia del universo llega tarde, pero nunca falló. Este incidente fue uno de los ejemplos más claros de ello. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.